Nuestro material a utilizar es un par de guantes, ya sea del número o el tamaño que tú utilices, nuestro catéter periférico o inside gel, como tú lo conozcas, va a depender del paciente al que vayas a puncionar, nuestro apósito Tegader o en específico si tú lo consigues lo puedes utilizar, que es en específico para utilizarlo en ese tipo de procedimientos, pero como yo ya no lo tengo estéril, solamente vamos a ocupar el apósito transparente chico. Nuestra ligadura, en este caso yo utilizo esta, puede ser una que tú tengas a la mano, nuestro equipo de venoclisis o normogotero y nuestro medicamento, nuestra vitamina multivitamínico, como yo lo tengo de esta marca de Strevit, que viene de 10 mililitros, por lo que necesitamos una jeringa de 10 mililitros para obtener toda la solución de vitamina. Nuestra solución de cloruro de sodio al 0.9% de 1000 mililitros y nuestras torundas de alcohol, y es así como se observa todo nuestro material. Vamos a iniciar a tomar nuestro medicamento, vamos a quitarle la tapa, vamos a hacerle una pequeña limpieza a la parte de la tapa con una torundita de alcohol. Mientras se seca vamos a abrir nuestra jeringa de 10 mililitros para poder obtener toda la solución de vitamina. Vamos a introducir la jeringa en el frasco y de inmediato vamos a empezar a sacar toda esa solución de vitamina, y como lo pueden observar es de color amarillo. Una vez que ya lo tengamos, vamos a introducirlo en nuestra solución de cloruro de sodio. Vamos a quitarle la tapa y posteriormente vamos a introducirle la aguja para que se pueda introducir toda esa solución de vitamina. Y es así como se observa que ha quedado listo toda nuestra vitamina. Un dato importante es que este medicamento es fotosensible, por lo que tienen que protegerlo de la luz. Vamos a iniciar a buscar nuestra vena en nuestro paciente. En este caso vamos a iniciar con la mano, vamos a buscar alguna venita en la mano, y ya en caso que no encontremos vamos a ir subiendo. Y como ven, en este caso con nuestro paciente sí se observan estas 3 venitas, que son las que podemos ocupar, alguna de ellas. Le retiramos por unos momentos la ligadura en lo que hacemos lavado de manos. Posteriormente vamos a colocarle otra vez la ligadura. Le vamos a pedir que abra y cierre la mano en lo que nos calzamos guantes. Y una vez listo vamos a iniciar con la asepsia del centro a la periferia. Y en este caso yo lo hago 2 veces. Le paso 2 torunditas de alcohol del centro a la periferia. Y en lo que se seca vamos a tomar nuestro catéter periférico. Vamos a estirar la piel para poder introducir este catéter. Una vez que nos da retorno vamos a sacar un poco la aguja e introducir solamente el plastiquito del catéter. Quitamos ligadura, introducimos todo el catéter, vamos a oprimir en lo que retiramos toda la aguja. Como es retráctil, solamente es oprimir para que esa aguja quede resguardada y no nos corramos el riesgo de puncionarnos. Vamos a colocarle el equipo de venoclisis, vamos a enroscarlo adecuadamente para que no se nos vaya a salir o a desconectar, y solamente vamos a cubrirlo con nuestro apósito Tegader para poder observar el sitio de punción. Y ya solo nos resta fijarlo bien para que no se nos vaya, no corramos el riesgo de que se nos desconecten del catéter periférico junto con su equipo, con el equipo de venoclisis. Ya solo nos queda fijarlo de la manera en la que tú te acomodes. En este caso yo utilizo Transport para fijarlo, y ya nada más resta que tú le des
calcules el goteo dependiendo del tiempo en el que vayas a administrar o a pasar esta vitamina. Ya depende que si sean 8 horas o 12 horas, 10 horas, ya depende de cómo será tu goteo. Y es así como quedó pasando nuestra vitamina intravenosa.